at all Y no tengo duda del todo that Satan went flying right up to God's throne. que Satanás subió corriendo hasta el trono de Dios. And I think their conversation went like this. Y yo creo que la conversación estuvo más o menos así. I think Satan said, God, did you not say everything that hath breath shall die? Yo creo que Satanás le dijo a Dios, Dios, ¿no fue que tú dijiste que todo lo que respira moriría? And God would have said, yes, Satan, I did say that. Y posiblemente Dios dijo, sí, Satanás, yo dije eso. And then Satan would have said, but God, Y entonces Satanás debió haber dicho, pero Dios, there's a boat down there, allí hay un bote, allá abajo hay un bote, and there's people in that boat. y hay gente en ese bote, And there's animals in that boat, y hay animales en ese bote, and they're alive. y están vivos. So God, Entonces Dios, I want to sink it. entonces Satanás posiblemente le dijo, Dios, yo quiero que lo hundas. And I'm sure the Lord would have said, well, Satan, you see, Estoy segura que Dios le dijo, bueno, Satanás, more than 100 years ago, cientos de años antes, when you weren't paying any attention, cuando tú no estabas poniendo nada de atención, I made a covenant with my servant Noah yo hice un pacto con mi siervo Noé. that if he would build that boat, Y si él pudo edificar este bote, that I would save his life. entonces yo salvaré su vida. So no, Satan, you cannot sink the boat. Entonces tú no vas a poder hundir ese bote. You understand? ¿Está entendiendo? You see, God made a legal proclamation. Dios hizo una proclamación legal. He proclaimed that everything that had breath must die. Él proclamó que todo aquello que tenía, que respiraba, debía morir. Now, Satan really cannot do anything here on earth unless the Lord permits him to do it. Ahora, Satanás no puede, definitivamente no tiene permiso para hacer aquí en la tierra todo lo que a él se le antoje. Debe ser a través del permiso de Dios. Satan couldn't kill Noah without first getting God's permission. Él no podía matar a Noé sin primero tener el permiso de Dios. And so he went and said, God, did you not make a proclamation? Y entonces él fue y le dijo, Dios, ¿no fue que tú diste una proclamación? I'm sure Satan said, God, you are bound to fulfill your word. I have the right to kill Noah. Estoy segura que Satanás debió haberle dicho, tú has fallado con esta palabra, entonces yo tengo el derecho de matar a Noé. And God would have said, yes, that's right, except. Y posiblemente Dios le dijo, sí, es probable, excepto I made a covenant with Noah many years ago. de que yo hice un pacto con Noé muchísimos años atrás. And Satan, I cannot and I will not break my word. Y entonces debió haberle dicho, Satanás, yo no debo ni puedo romper esa palabra, ese pacto. Now let's look at the case of David. Ahora vayamos a ver el caso de David. First book of Samuel, chapter 16. En el capítulo 16 de Samuel, 1 Samuel 16. Verse 1. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Verse 1. Ok, primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Chapter 16, 1 Samuel 16, verse 1. Ok, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Esaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. All right, now let's turn the page to verse 11. Ahora volvamos al verso 11, allí mismo. And Samuel said to Jesse, are all the young men here?
Then he said, "There remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and bring him, for we will not sit down till he comes here." So he sent and brought him in. Now he was ruddy with bright eyes and good looking. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is the one." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. That's verse 11 through 13. Del 11 al 13 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Now this was a covenant. Ahora, este fue un pacto. When Samuel anointed David, Porque cuando Samuel ungió a David, God entered into a covenant with David. entonces Dios entró en un pacto con David. What was this covenant? ¿Qué fue de este pacto? The covenant was God's promise to David that one day he would be the king over Israel. El pacto era de que Dios le prometió a David que un día sería el rey de Israel. And so David was just a lad. He was just a boy at that time. Y entonces él miró que David era solo un muchachito en ese momento. Nobody knew who David was, Nadie sabía y conocía quién era David. but God knew. Pero Dios sí sabía quién era David. And it wasn't very long, Y no pasó mucho tiempo and David killed Goliath. cuando David mató a Goliat. And then David became a very powerful soldier. Entonces David se convirtió en un soldado muy poderoso. And pretty soon the people were praising and honoring David instead of Saul. Entonces ya muy pronto la gente empezó entonces a honrar a David en vez de Saúl. And they were singing a song. Y estaban cantando una canción. And they said, Saul has killed his thousands, but David has killed his 10,000s. Y entonces la canción que cantaban era de que Saúl mató a miles, pero que David mató a 10,000. And Saul, let's think about this for a minute. Pensemos en esto por un momentito. Who was David killing? Who was David killing? ¿A quién estaba David matando? David was killing the Philistines. David estaba matando a los filisteos. Now the Philistines worshipped and served demon spirits. Ahora, estos filisteos estaban adorando a demonios. Because all pagan gods are actually demon spirits. Porque esto realmente eran demonios. And so actually the Philistines were worshiping and serving Satan. Entonces So actually the Philistines este ejército, los filisteos, estaban adorando a Satanás y a sus demonios. So they were worshiping and serving Satan. Did you see that? Estaban sirviéndolo a Satanás y adorándolo. Now, do you think Satan was pleased to have his servants killed? Ahora, ¿creen ustedes que Satanás estaba muy contento de que le estuvieran matando a sus servidores? No, he was not. No, por supuesto que no. And so I'm sure that Satan thought about this. Entonces, realmente Satanás pensó en esto. And he said, I want to kill David. Yo quiero matar a David. How can I persuade God to give me permission to kill David? ¿Cómo puedo yo persuadir a Dios para que me dé el permiso de matar a David? And as Satan thought about this, he said, aha, I know. Entonces, él dijo, ajá, yo sé. And I'm sure he went up to God's throne Estoy completamente segura que se fue para el trono de Dios
Because you see, when the children of Israel asked God for a king, Porque cuando los hijos de Israel pidieron a Dios un rey, through Samuel, his prophet, a través de Samuel, su profeta, God told the children of Israel the things that a king would do. entonces Dios le dijo a los hijos de Israel las cosas que un rey iba a hacer. And he said, a king will tax you. He will charge you taxes. Les digo, un rey